Bienvenidos de nuevo una vez más a su canal favorito. Es un placer tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero de corazón que se encuentren súper bien, repletos de energía, con la mente abierta y listos para zambullirnos en un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy tengo una noticia que me tiene, literalmente, saltando de la emoción. Y no puedo esperar más para compartirla con ustedes. Como ya habrán notado por el título, nos vamos a sumergir de lleno en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de nuestros ídolos, y vamos a desentrañar juntos todos los misterios que rodean sus posibles planes futuros. Pero eso no es todo. Prepárense porque, como les dije, hay una sorpresa inesperada que les va a dejar con la boca abierta. Para aquellos que son nuevos en este canal, les doy una calurosa bienvenida. Aquí en este espacio nos apasiona el mundo del entretenimiento, y nos encanta sumergirnos en los chismes más jugosos, las parejas más queridas, y las noticias más impactantes. Y como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de nuestros consentidos. Su historia, su química que traspasa la pantalla, su carisma desbordante. Todo nos fascina. Por eso hoy, prepárense porque vamos a adentrarnos en un mar de rumores, pistas, especulaciones y análisis exhaustivos sobre lo que podría depararle el destino a esta pareja que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Ya saben que a mí me gusta ir directo al grano, sin rodeos ni preámbulos innecesarios. Así que, sin más dilación, vamos a lo importante, ¿qué está pasando realmente con Kerem y Hande? ¿Están juntos nuevamente? ¿Hay planes serios a largo plazo? ¿Qué sorpresas nos tienen preparadas? Todas estas preguntas y muchas más serán respondidas hoy. Y como les prometí, el broche de oro, la cereza del pastel, es una sorpresa inesperada que, créanme, los dejará sin aliento. Antes de continuar, quiero hacerles una petición especial. Si son fanáticos de Kerem y Hande, si aman los chismes de farándula, si no quieren perderse ni un solo detalle de las últimas novedades, les suplico que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, ni un solo chismecito. De esa manera serán los primeros en enterarse de todo, en ser los primeros en comentar y en compartir sus opiniones. Y por supuesto dejen sus comentarios, sus teorías y todo lo que se les ocurra. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su participación es fundamental para este canal. Bien. Ahora sí, sin más dilaciones, comencemos con el chismecito de la semana. Para entender a fondo lo que está sucediendo, es crucial que hagamos un pequeño viaje en el tiempo. Recordemos cómo se conocieron Kerem y Hande, cómo surgió su historia de amor. Todo comenzó en el set de la icónica serie turca Love is in the Air, donde interpretaron a los personajes de Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente. La química entre ellos era innegable, palpable, y poco a poco, esa chispa, esa conexión especial, traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Empezaron a surgir rumores, a circular fotografías juntos, y finalmente, para el deleite de todos sus fanáticos, confirmaron su relación. Todos estábamos felices por ellos. La pareja perfecta, la pareja soñada, por fin era una realidad. Ver a Serkan y Eda en la vida real, en la vida cotidiana, era algo que nos llenaba de alegría. Durante su relación, nos regalaron momentos inolvidables. Fotos juntos, declaraciones de amor que nos hacían suspirar, viajes románticos que nos hacían soñar con el amor verdadero. Eran la pareja ideal, la pareja perfecta. Nos hacían creer en el amor a primera vista, en el amor eterno, en el amor de cuento de hadas. Parecían inseparables, destinados a estar juntos para siempre. Y sí, es innegable, fueron muy felices, compartieron momentos increíbles. Sin embargo, como suele ocurrir en el competitivo y a veces implacable mundo del espectáculo, las cosas no siempre son fáciles, las presiones son enormes y, lamentablemente, el amor a veces se ve afectado. Hace un tiempo, para la tristeza de muchos, se anunció que Kerem y Hande habían decidido poner fin a su relación. La noticia conmocionó a sus seguidores, a los medios de comunicación y al mundo del entretenimiento en general. Los rumores sobre los motivos de la ruptura fueron numerosos y variados. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, de horarios muy apretados, de viajes constantes y de la dificultad de mantener una relación a distancia. Otros mencionaban diferencias de opinión, desacuerdos en ciertos aspectos de la vida en pareja. Y por supuesto, como suele suceder en estos casos, no faltaron los rumores sobre terceros en discordia, sobre otras personas involucradas en la ecuación.
Lo cierto es que aunque la ruptura fue un golpe duro para sus fanáticos, tanto Kerem como Hande demostraron una gran madurez y respeto al manejar la situación. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras y en sus proyectos personales. Hande, como siempre, continuó su exitosa trayectoria como actriz, protagonizando nuevos proyectos y cautivando a su público con su talento, su belleza y su innegable carisma. Recientemente Hande ha sido la protagonista de la serie Bambas Kabiri, donde demostró una vez más su versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, también se mantuvo activo en el mundo del cine y la televisión, asumiendo nuevos retos profesionales, explorando diferentes géneros y demostrando su versatilidad como actor. Kerem actualmente está trabajando en el proyecto Ankara Kusu, donde se desempeña como guionista, actor y productor. Pero, ¿qué ha sucedido recientemente que nos ha hecho replantearnos la situación, que ha encendido las alarmas de los fans y que nos hace pensar que la historia de Kerem y Hande podría no haber terminado del todo? Pues bien, la verdad es que han ocurrido algunas cosas, algunas coincidencias, algunas pistas que nos invitan a reflexionar y a analizar. Primero, hay que hablar de las redes sociales. Tanto Kerem como Hande son muy activos en plataformas como Instagram, y sus publicaciones son analizadas al milímetro por sus seguidores, quienes buscan cualquier indicio, cualquier pista, cualquier señal que revele algo sobre su vida personal. Recientemente se han notado algunas coincidencias interesantes, que han alimentado las esperanzas de sus fanáticos. Publicaciones con lugares similares, mensajes sutiles, indirectas que solo los más observadores pueden captar, y me gusta en fotos de la otra persona. Todo esto ha avivado las expectativas y ha desatado una ola de especulaciones. Un detalle que llamó mucho la atención fue una foto que Hande publicó en su Instagram, en la que se le veía posando en un lugar que parecía muy familiar, que evocaba recuerdos. Los fans más observadores, los que siguen cada uno de sus pasos, se dieron cuenta de que el lugar era muy similar al que Kerem había visitado hace poco. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero en el mundo de las celebridades, las coincidencias suelen ser muy sospechosas, y muchos interpretaron esto como una señal, como una pista de que algo más podría estar sucediendo. También se ha hablado mucho de los amigos en común. Se sabe que Kerem y Hande comparten amigos y que estos de vez en cuando publican fotos o vídeos en los que se les ve juntos o en los mismos lugares. Esto, por supuesto, ha alimentado los rumores de una posible reconciliación, de un reencuentro secreto, de una relación que podría estar resurgiendo. Otro aspecto importante a considerar son los proyectos futuros de ambos. Hande está trabajando en nuevos proyectos, y Kerem también tiene varias propuestas sobre la mesa. ¿Podrían coincidir en algún proyecto? ¿Podrían volver a compartir pantalla? Esta posibilidad es, sin duda, una de las más emocionantes para los fans, para todos aquellos que añoran verlos juntos, trabajando juntos, demostrando una vez más su talento y su química en la pantalla. Imaginen que vuelvan a compartir pantalla, sería increíble. Sería un sueño hecho realidad. Además de las redes sociales y de los posibles proyectos profesionales, también hay que tener en cuenta las declaraciones de personas cercanas a ellos, de sus amigos, de sus colegas, de su círculo más íntimo. Aunque, por supuesto, nadie ha confirmado nada de manera oficial, algunos amigos y conocidos de Kerem y Hande han dejado caer frases ambiguas, declaraciones ambiguas que han hecho pensar a los fans que podría haber algo más entre ellos, que podría haber una chispa que aún no se ha extinguido. Y ahora, llegamos al momento que todos estaban esperando, la sorpresa inesperada. El bombazo, el plato fuerte, el ingrediente secreto. Y la verdad es que esta sorpresa no es algo que haya sido confirmado, sino que surge de rumores y especulaciones, pero que tiene mucho sentido y que, de ser cierto, sería una bomba, una noticia de impacto mundial. Prepárense porque lo que les voy a contar los va a dejar sin aliento. Se rumorea con mucha fuerza que Kerem y Hande podrían estar planeando un proyecto secreto. Un proyecto que, según las fuentes, sería muy importante para ambos. ¿De qué se trata este proyecto? Pues se rumorea, que podrían estar pensando en casarse. Sí, lo escucharon bien. Casarse. Unir sus vidas para siempre. Formalizar su relación. Dar el gran paso. Este rumor surgió a partir de varias pistas. Primero, las ya mencionadas coincidencias en redes sociales y la supuesta visita a lugares similares, que despertaron sospechas y alimentaron la imaginación de los fanáticos. Segundo, la cercanía de algunos amigos y familiares de ambos, que podrían estar involucrados en los preparativos de una boda secreta.
Tercero, el hecho de que Kerem y Ande siempre han expresado su deseo de formar una familia, de tener hijos y de construir un futuro juntos. Y cuarto, y quizás lo más importante, la actitud de ambos ante las preguntas de la prensa. Ni Kerem ni Ande han negado rotundamente los rumores. Han preferido mantenerse callados o responder con evasivas, utilizando frases ambiguas que no confirman ni desmienten la noticia. Y eso, para los expertos en farándula, para los que saben leer entre líneas, significa mucho. El silencio, en estos casos, suele ser la respuesta más reveladora. Claro, es importante recalcar que todo esto son solo rumores. No hay nada confirmado oficialmente. Pero, ¿y si fuera cierto? ¿Y si Kerem y Ande están pensando en casarse? Sería la noticia del año, el evento social del momento. Imaginen la boda, la fiesta, los invitados, los vestidos, el ambiente. Sería todo un acontecimiento. Un evento que paralizaría al mundo del espectáculo y que llenaría de alegría a millones de personas. Además de este gran rumor, también hay otras posibilidades interesantes. Podrían estar pensando en hacer un viaje juntos, en pasar más tiempo en familia, en fortalecer su relación, en empezar a planificar un futuro juntos, sin necesidad de casarse. Lo importante es que a pesar de la ruptura, la relación entre Kerem y Ande parece seguir siendo muy buena. Se respetan, se admiran y, al parecer, se quieren mucho. Y eso es lo más importante, la base fundamental para cualquier relación, el ingrediente esencial para la felicidad. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande están juntos de nuevo? ¿Creen que se van a casar? ¿Tienen alguna teoría? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes. Ahora hablemos un poco de lo que podríamos esperar de Kerem y Ande en el futuro. Primero, esperemos que sigan teniendo éxito en sus carreras profesionales. Ambos son actores talentosos, dedicados, apasionados, y merecen seguir cosechando éxitos, obteniendo reconocimiento por su trabajo y deleitando a sus fans con sus interpretaciones. Segundo, esperemos que encuentren la felicidad en el amor. Ya sea juntos o por separado, lo importante es que sean felices, que encuentren el amor verdadero, que se sientan plenos y realizados. Tercero, esperemos que nos sigan regalando momentos inolvidables. Queremos verlos felices, radiantes, disfrutando de la vida, compartiendo su alegría con el mundo. Queremos seguir siendo testigos de su amor, de su amistad, de su complicidad. Y cuarto, esperemos que nos sigan sorprendiendo. Nos encanta el drama, la emoción, las buenas noticias, las historias que nos inspiran y nos emocionan. En resumen, hoy hemos hablado de Kerem y Ande, de sus posibles planes futuros, y de la posible sorpresa inesperada, una boda. Hemos analizado los rumores, las pistas y las especulaciones. Y aunque no hay nada confirmado, las posibilidades son muchas y muy emocionantes. La verdad, estamos a la espera de lo que suceda, con el corazón en un puño y la esperanza intacta. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por estar aquí conmigo, por compartir su tiempo, su entusiasmo y su amor por Kerem y Ande. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su entusiasmo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar sus comentarios. Me encanta saber qué piensan. Su participación es fundamental. Y ahora, como siempre, un llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima. Un abrazo enorme para todos. Y recuerden, manténganse siempre positivos, llenos de energía y nunca dejen de soñar.